Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 10 y estamos renovando el encuentro para repasar uno de los aspectos que tiene que ver, de los varios que estamos repasando en nuestra programación, con los 40 años de democracia. Y si la semana anterior estuvimos hablando de un capítulo realmente muy fuerte como fue el movimiento Cara Pintada, no va en saga el que vamos a abordar hoy y que tal vez a usted, en la experiencia que ha tenido, la propia, o en los más jóvenes, observar lo que van a decir los especialistas que nos van a acompañar esta noche, tal vez encuentre un paralelismo o algún elemento en común con lo que están pasando en estos últimos tiempos, con situaciones económicas que nos están complicando un poco la vida. Bueno, lo que nosotros vamos a observar va a ser la economía, la inflación y la hiperinflación en el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que prácticamente terminaron con una profunda crisis y de manera anticipada elecciones y entrega del poder a quien fue su sucesor, Carlos Saúl Menem. Lo invitamos entonces con esta presentación a ver nuestro nuevo encuentro de 40 años de democracia aquí en la pantalla de Canal 10. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. En la apertura del programa llama la atención tantas cosas que han pasado en 40 años. Decíamos al comienzo, el tema económico, la hiperinflación de Raúl Ricardo Alfonsín, que fue, apenas volvíamos de la dictadura militar, un tema realmente muy fuerte, porque era una democracia muy débil y en este caso la hacía mucho más complicada esta situación económica que empezábamos a transitar. Vamos a presentar a los protagonistas de esta noche, el licenciado Alfredo Blanco, economista, conocido por todos ustedes, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas, un investigador de siempre y preocupado por el tema económico. Alfredo, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy de los que cree que hay que mirar la historia para comprender también el presente. Así que bueno, ese es el ejercicio que vamos a adoptar esta noche. También con el doctor César Katz, investigador del CONICET, y para hablar también de procesos políticos que también nos han llevado a vivir esta tremenda situación que mucha gente se ha olvidado, ¿no? César, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación y coincido con tu punto de vista porque en algunos aspectos es el pasado presente, ¿no? Bien, y vamos a saludar a la doctora Laura Ortiz, es historiadora y tiene trabajos muy interesantes, ha investigado mucho acerca de los sindicatos en la República Argentina. ¿Y por qué los sindicatos? Porque la producción entiende, y todos los que hemos revisado esta historia en tiempos de Alfonsín, el sindicalismo jugó una opción muy fuerte y destacada en este proceso, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, buenas noches. Y bueno, vamos a conversar un poquito sobre el rol de los trabajadores y de los sindicatos en este proceso de transición a la democracia. Bien, perfecto. Vamos a comenzar ubicándonos en materia económica. Alfonsín asume la presidencia después de la dictadura militar. Un dato, a ver, Alfredo Blanco en una de esas me lo puede decirme si está bien o no. La deuda externa en tiempos de la dictadura militar, o cuando comenzó el golpe a Isabel, 7.875 millones de dólares pasó a 45.087 millones de dólares. ¿Ese dato es certero? Sí, absolutamente. En realidad,
En ese periodo, que es cuando va a asumir Alfonsín, uno de los rasgos así más salientes de la estructura económica es que el nivel de endeudamiento que se había generado como consecuencia, digamos, del programa económico, el programa económico del golpe del 76. De Martínez de Oz. Claro. Digamos, hubo más de una estrategia. Hubo un plan de control de la cantidad de dinero, hubo otro plan que tenía pautas de cómo se iba a ir devaluando, bueno. Pero lo concreto es que además se abrió un poco más la economía y se endeudó muchísimo. A tal punto que Alfonsín, y en particular el que era fue su primer ministro, Grispo. era Bernardo Grispo, pensaban que iban a poder generar una especie de club de deudores, porque la mayoría de los países de la región, de toda América Latina, tenían niveles de endeudamiento muy grandes, ¿no? Sí. Que los condicionó a todos, ¿no? De hecho, a esa década, del 80, se le empezó a llamar después la década perdida para América Latina, ¿no? Porque la performance macroeconómica fue mal, entre otras cosas porque la restricción externa era realmente muy grande. Perdóname, cuando hablas de restricción externa, hablas de una posición del Fondo Monetario Internacional que en aquel entonces lo único que quería era cobrar y con intereses. Digo, no tiene la postura de un fondo que hoy parece un poco más relajado a la hora de reclamar por sus acreencias. Sí, bueno, el fondo ha cambiado un poco. En aquel momento hay que pensar que el fondo, que en un momento determinado había sido un prestamista muy fuerte para los países que tenían una crisis sectorial externa, a partir del momento en que se internacionaliza y se generan muchas instituciones financieras privadas, el capital financiero tiene mucha más relevancia, el fondo pasó a ser una suerte de, digamos, de representante del capital financiero que trataba de asegurar de que le pagaran, no solo a él, sino al sector privado, ¿no? Y tuvo un conflicto fuerte, en particular con Grispo, tuvo un conflicto fuerte, el Fondo Monetario, y bueno, eso fue un condicionante realmente muy importante. Además, Argentina venía con una tasa de inflación muy alta. Si uno mira los números de la inflación, mirándolo por el IPC, por el índice de precio del consumidor, en realidad después de la Segunda Guerra, desde el 47 hasta el 85, digamos, Argentina tuvo una tasa de inflación, hasta el 75, perdón, una tasa de inflación del orden entre el 29 y el 30%, desde el 47 hasta el 75. En junio del 75, bueno, todos recordamos el hecho, era presidente la señora del general Perón, sí. Estela Martínez Estela Perón. Martínez de Perón. Claro. Y asumió como ministro Celestino Rodrigo. Sí. Y se produjo un hecho que fue una devaluación muy brusca, que lo recordamos como Rodrigazo, ¿no? Entonces, entre el 47, que Argentina empieza a tener inflación distinta digamos, de la inflación internacional, al 75, tuvimos más o menos entre 29 y 30%, con excepciones. El año 59 había sido 113%. Pero digo, ahí hubo un cambio en la naturaleza de los problemas de la Argentina, porque del 75 al 85, junio del 85, sí, que es cuando se puso en vigencia el Plan Austral, todos los años Argentina tuvo inflación de 3 cifras. Entonces, cuando asume Alfonsín, en los años inmediatamente anteriores venía con inflación de 3 cifras. Claro. Complicado para ser sobrellevado, insistimos, por una democracia que venía de recuperar con un sistema democrático el gobierno. César Katz, y en lo político, ¿qué nos pasaba en ese momento? Como para que, sabemos todos que a veces el problema económico también tiene una raíz netamente política, ¿no? Sí, yo aquí quisiera destacar 2 factores. Primero, que la transición política en la Argentina tuvo una característica singular en relación al resto de América Latina y del Cono Sur, sí, en particular. Y es que fue una transición sin pacto, una transición no negociada con los militares. En Chile, Pinochet pudo mantener la Constitución, tener senadores vitalicios, seguir siendo jefe del ejército. En Uruguay se produjo el pacto del Club Naval, que implicaba la proscripción, sí, de los sectores de izquierda. En Argentina nada de eso ocurrió, porque la derrota en Malvinas hizo que los militares carecieran de cualquier tipo de poder de negociación. Es decir, que la transición en la Argentina nace marcada por el conflicto, por la ruptura. Y un segundo elemento, que tiene que ver ya con una historia de más larga duración,
es la Argentina corporativa. Digamos, el problema de la debilidad de los partidos políticos para imponer definir los procesos de toma de decisiones tiene mucho que ver con la fortaleza de las corporaciones, de la fortaleza de las asociaciones corporativas. Y cuando uno dice asociaciones corporativas, uno dice, bueno, pero las Fuerzas Armadas son una institución del Estado. Sí, son una institución del Estado, pero han tenido históricamente una lógica corporativa, de hacer primar sus intereses sectoriales de modo intransigente, sin contemplar las normas y valores del juego democrático. Conflictos también con la Iglesia Católica, que también tuvo una práctica corporativa. Con Alfonsín se realiza el Congreso Pedagógico Nacional, evento para modernizar y laizar la enseñanza, evento al cual la Iglesia Católica se opuso de un modo contundente, yo diría, de un modo feroz. Con Alfonsín se aprueba la ley de divorcio en 1987. Vos sabés, Julio... Otro motivo más de enfrentamiento. En Uruguay la ley de divorcio se aprobó en 1907, es decir, a principios del siglo XX. En Argentina recién en 1987 se pudo sancionar la ley de divorcio. Sí, conflicto con los militares, conflicto con la jerarquía de la Iglesia Católica, conflicto con los sindicatos, porque Ubaldini podría ser muy combativo, nadie a lo mejor puede cuestionar eso, pero no era portador de una cultura democrática. Cuando el general Mario Menéndez asume como gobernador de las Islas Malvinas, Ubaldini asiste a la jura del general Mario Menéndez, mientras Alfonsín rechaza la invitación y no va porque no va a la jura de un general genocida. Junto con otros dirigentes políticos, ¿no? No. Alfonsín fue el único que se negó a ir. Me refiero a que Ubaldini fue junto a otros dirigentes políticos. Creo que en su mayoría, no sé si estuvo Luder entre ellos, y otros más de quienes serían posteriormente la oposición porque perdieron las elecciones, ¿no? Entonces, había conflictos desde lo político por todos lados. Y conflicto también con los sectores empresariales, con el gran empresariado que también se ha manejado históricamente en la Argentina con una lógica corporativa. Al respecto, recordemos la silbatina Raúl Alfonsín en el predio de la Sociedad Rural. Exactamente. Vamos a abordar el tema de los sindicatos. Lo mencionaba César Katz. Laura Ortiz, ¿cómo venía esa cultura sindical en esa época, en ese momento, con el advenimiento de la democracia, y cómo comenzó siendo esta relación tan ríspida después con Raúl Alfonsín? Creo que hay que pensar todo lo que habían sido las relaciones entre sindicatos y gobierno durante la dictadura e incluso antes, ¿no? Acá mencionábamos recién que los años 80 se consideran la década perdida, o se llamaron de alguna manera así, porque no fue una década perdida para todo el mundo igual. Tuvo ganadores y tuvo perdedores, y los trabajadores fueron claramente el sector más perdedor de esta década, de la década anterior del proceso de reorganización nacional de la dictadura y también en los años 80, ¿no? Porque si bien la inflación afecta a toda la estructura económica, la deuda externa afecta a toda la estructura económica, siempre son los sectores trabajadores los que sufren más esas consecuencias, mucho más que los sectores concentrados de la economía, que fueron los grandes ganadores de esto. Y sobre todo considerando que la dictadura lo que había producido fue la modificación de la estructura económica. El proceso de desindustrialización empieza justamente a partir del año 75, 76 sobre todo, y lo que va a hacer es provocar una transformación impresionante del mercado de trabajo y de las posibilidades de organización de los trabajadores, por supuesto también de la mano de las prácticas represivas y genocidas de la dictadura. Entonces llegamos al año 83 con la mayoría de la población trabajadora, es un sector diezmado, ¿no? Cuyas tradiciones, cuyas formas de organización habían sido transformadas radicalmente en esos años anteriores. Entonces, más allá de que la figura de Ubaldini y los paros de la CGT fueron uno de los conflictos más importantes de este periodo, hay que pensar que no era lo mismo la clase obrera y los trabajadores que en Córdoba habían sido un protagonista fundamental a partir del Cordobazo en los años 80, ¿no? Esa transformación los golpeó fuertemente, ¿no? Laura Ortiz ha escrito un libro sobre el Cordobazo,
como uno de los fenómenos. No he tenido la oportunidad de leerlo, me han destacado que es un libro riquísimo en cuanto a datos y la investigación que has hecho. Más adelante, tal vez en este ciclo, podamos hablar también de algún tipo de movimientos de esta naturaleza que van a ser realmente muy interesante poder rescatarlo. Y otros que se sucedieron en el tiempo, casi como historias repetidas, ¿no?, en el país. Vamos a ver el primer clip que obtuvo la producción, vinculado precisamente como un resumen a lo que han dicho nuestros invitados del archivo de Canal 10, recuperado para conocer en líneas generales cómo era esta crisis que nos tocó vivir durante el gobierno de Alfonsín. 1987 abre un nuevo escenario de crisis para el gobierno de Alfonsín. El Plan Austral comienza a mostrar sus grietas. La inflación vuelve y pone en pie de guerra a los sindicatos peronistas y a los empresarios. El fracaso de su plan económico y su decisión de negociar con los militares debilitan su credibilidad pública. Mientras tanto, la crisis económica avanza. El Austral cae en picada y la inflación se dispara. En medio de la debacle, Carlos Menem, el candidato presidencial del peronismo, recorre el país prometiendo salariazo y revolución productiva. Como resultado, el 14 de mayo de 1989, el peronismo gana las elecciones por un 49% de los votos contra un 32% de la fórmula radical. 48 horas más tarde, la situación social estalla. Una ola de saqueos a supermercados conmociona al país. Llegado el mes de junio, el complejo panorama político, económico y social deja a Argentina en una situación prácticamente ingobernable y obliga al presidente Alfonsín a adelantar la entrega del mando. De eso vamos a hablar en el próximo bloque con nuestros invitados, pero también vamos a repasar qué fue del paso del ministro Grispun a Juan Vital Zurruil, quien fue el que planteó el Plan Primavera, con todo lo que se conoció después. Bueno, lo vamos a repasar aquí. No te muevas de la pantalla de Canal 10 para seguir con nosotros repasando estos hechos importantes y analizándolos, por supuesto, en los 40 años de democracia.